¿Qué harías si intentaras salvarle la vida a alguien y no te creyeran? Esta es mi historia de una entidad que se oculta entre las sombras, de reglas que nunca deberían romperse y de una advertencia que llegó demasiado tarde. Bienvenidos A Susurros del Abismo. El carnaval llegaba una vez al año a nuestro pequeño pueblo. Los niños tenían las fechas marcadas en sus calendarios, listos para disfrutar de atracciones, juegos y comida grasosa. Para los adultos, era una oportunidad para que los niños corrieran libremente mientras ellos disfrutaban de un tiempo de calidad con sus parejas. El carnaval era especial, ocupaba un lugar único en mi corazón. Cada año intentaba ganar el premio más grande y sobrecargarme de algodón de azúcar y palomitas de maíz. Mientras los buenos recuerdos resaltan, los oscuros parecen nublarlo. Cada vez que veo esa cicatriz en mi antebrazo, regreso a mis años de adolescencia y a esa fatídica noche. Tenía 17 años, un poco mayor para el carnaval, pero lo suficientemente joven como para disfrutar de la diversión y coquetear con algunas chicas. Mi amigo Steven y yo habíamos ido al carnaval cada año desde que comenzó a llegar a nuestro pueblo. Siempre era más emocionante de niño. La rueda de la fortuna se alzaba como una torre resplandeciente, llena de luces brillantes que irradiaban risas y gritos. Como adulto joven, noté los colores oxidados y al carnicero decrépito en el panel de control. Las carpas parecían viejas y descuidadas, cosidas con parches y agujeros. Aunque algo de la magia y el misticismo del carnaval se había perdido, aún cumplía con su propósito. El carnaval era para amigos, familias, chicos y chicas de todas las edades, siempre que siguieras las reglas. Como en la mayoría de los carnavales, habían algunas reglas. Siempre mantener las manos y los pies dentro de las atracciones. No tirar basura, no hacer tiros de práctica en los juegos, cosas normales. Eran las otras reglas que nuestros padres nos advertían. Nunca le di mucha importancia a las reglas. Lo consideré como algo que nuestros padres decían para mantenernos en línea mientras corríamos libremente. No fue hasta mi propio encuentro fatídico que la seriedad de las reglas del carnaval se hizo evidente. Como dije, tenía 17 años, joven y estúpido. Steven y yo nos dirigíamos al carnaval alrededor de las 8 de la noche. Apenas empezaba a oscurecer y el carnaval ya era eléctrico. El olor a palomitas de maíz frescas llenaban el aire. Los niños se perseguían unos a otros con las caras pintadas como diferentes animales. Los chicos desesperados trataban con todas sus fuerzas de ganar a sus novias un oso de peluche en el lanzamiento de arcos. Steven y yo habíamos sido advertidos por nuestros padres cada año sobre las reglas. Una de las reglas era que si veías un payaso con un disfraz blanco y negro, nunca debías hablar con él. Un payaso monocromo, pensé. Lo suficientemente inocente creíamos. Además, ¿por qué quería un niño hablar con un payaso así? Sonaba aburrido y monótono. Estábamos acostumbrados a los payasos brillantes y alegres, que hacían trucos de magia y modelaban animales de globos. Pero supongo que esa noche decidimos arriesgarnos. Steven y yo estábamos buscando a Jennifer y su prima, Mary Lee. Yo estaba enamorado de Jennifer y creo que Mary Lee también le gustaba a Steven. Aunque los sentimientos no eran mutuos, no importaba. Jennifer era, en ese momento, la chica más hermosa que había visto. Tenía el pelo largo y castaño y una cálida piel blanca. Éramos compañeros de laboratorio en biología, pero no había tenido el valor de invitarla a salir formalmente. Siempre se reía de mis chistes, así que sabía que le parecía gracioso. Esa noche, en el carnaval, planeaba pedirle que saliera conmigo. Así que nuestra búsqueda continuó. Masticamos palomitas de maíz y algodón de azúcar. Lanzamos aros sobre botellas y lanzamos dardos a los globos. La noche aún era joven, pero no había rastro de Jennifer y su prima. De vez en cuando, mientras jugábamos a un juego, sentía que alguien nos observaba. Giraba la cabeza y podía jurar que veía la figura de alguien desapareciendo detrás de una carpa. No le di demasiada importancia, además de esa pequeña voz en mi cabeza que me advertía a mi madre que nos siguiera. No fue hasta que lo vi que mis sospechas se confirmaron. Steven
Había ido a conseguir otro refresco y yo me quedé detrás y decidí probar suerte en el tiro de baloncesto de 3 puntos. Navegué entre la multitud de niños y padres cuando lo vi por el rabillo del ojo. Al final de un pequeño callejón, rodeado de brillantes carpas, había un payaso. No era un payaso ordinario, con sus trajes vibrantes y cabellos coloridos. No, era más bien un payaso monócromo. Rayas blancas y negras adornaban su disfraz. Su cara estaba pintada de blanco, aunque muy mal pintada. Su afro era negro y desgastado. En el medio de su cara había una nariz redonda y negra. Me detuve en seco al verlo, como algo salido del mundo al revés del carnaval, donde el carnaval estaba despojado de sus colores y alegrías. El payaso y yo nos miramos a los ojos. Él hizo un gesto con su gran mano blanca para que lo siguiera. Miré alrededor, dándome cuenta de que estaba solo. La música estaba callada. Los sonidos de las risas y de los niños desvanecían. El payaso desapareció detrás de una carpa, riendo. Algo dentro de mí me atrajo hacia él. Me encontré caminando por el oscuro callejón tras él. Los olores de las palomitas se desvanecieron, reemplazados por el de cigarrillos apagados. El callejón estaba lleno de latas de cerveza y escombros. Giré la esquina, donde él se había ido, y lo vi de pie frente a un viejo tanque de inmersión. El payaso inclinó la cabeza y, con una sonrisa siniestra, me lanzó una pelota de béisbol. Confundido, observé cómo se metía en el tanque con sus pies redondeados y se sentaba en el asiento. Me hizo un gesto hacia el objetivo, incitándome a lanzar. Algo no parecía estar bien con él. Reía y tocaba su nariz como un payaso normal, pero algo dentro de mí no se sentía bien. Impactó el objetivo con un audible ding y una luz roja parpadeó sobre el tanque. El asiento del payaso se retiró de debajo de él y cayó en el agua oscura. La luz de la luna brillaba intensamente, reflejándose en el agua. Su risa se ahogó mientras se sumergía. Esperaba que emergiera pronto, empapado y riendo, pero permaneció sumergido. Metí la mano a través del agujero de la jaula después de él. El agua estaba caliente al tacto. Busqué alrededor de él, girando con la esperanza de atrapar a un puñado de su afro. Justo cuando estaba a punto de sacar mi mano, los recuerdos de mi madre advirtiéndome sobre las reglas del carnaval atravesaron mi mente. Me arrastré de regreso a la realidad. Algo duro agarró mi mano. Su agarre era fuerte y apretado. Grité mientras intentaba alejarme. Me arrastraron contra la jaula de acero. Mi hombro se tensaba contra el pequeño agujero por el que lo había metido. Mi cabeza golpeó la jaula, dejándome mareado y confundido. Grité pidiendo ayuda, mi cuerpo presionando contra la jaula, salpicando agua. Algo afilado se hundió en mi brazo. Podía sentir la sangre cálida goteando en el agua. El agarre se apretó más mientras me empujaba contra mi límite corporal. A través de la pequeña abertura de la jaula, el payaso emergió del agua. Su rostro ahora era pálido y en sus ojos había una locura oscura y maliciosa. Los colores de su cara estaban en la parte inferior, donde no había vestigios de pintura. Su boca se movía lentamente mientras el miedo me llenaba. Miré hacia atrás en busca de ayuda, pero el carnaval había desaparecido. La rueda de la fortuna se desvaneció y ya no habían niños riendo, solo un silencio aterrador. Grité más fuerte, pidiendo ayuda, pero no había nadie alrededor. La risa del payaso resonaba en el vacío, mientras su risa se convirtió en gritos de locura. El payaso se acercó lentamente, y justo antes de que pudiera soltar un grito, me tiró hacia el tanque, donde caí. La sensación del agua caliente rodeándome era asfixiante. Intenté nadar, pero el pánico se apoderó de mí. La oscuridad del tanque me rodeaba y el aire se desvanecía. En mi lucha por salir a la superficie, la realidad se desdibujó. El horror se intensificaba a medida que el payaso se acercaba. Sus ojos reflejaban una locura que nunca había visto. Luchando por mantener la calma, traté de recordar las reglas del carnaval que había ignorado. Nunca hables con el payaso de blanco y negro.
nunca lo sigas. Las advertencias de mis padres resonaban en mi mente mientras el terror me envolvía. De repente, una mano fría se aferró a mi tobillo, arrastrándome hacia abajo. La visión se volvió borrosa mientras me hundía más profundo. Intenté patear y liberarme, pero la presión del agua y la fuerza del payaso eran abrumadoras. Grité, pero el sonido se perdió en la inmensidad del tanque. En un último intento por escapar, sentí algo duro y frío en el fondo del tanque. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, logré moverme con todas mis fuerzas hacia el lado opuesto, buscando cualquier forma de escape. Finalmente, con un último esfuerzo, logré alcanzar la superficie. El aire fresco me golpeó y con un alarido de desesperación salté hacia adelante, tratando de encontrar una salida. Pero antes de que pudiera orientarme, el payaso emergió a mi lado, riendo con una alegría perversa. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? Su voz resonó en el aire, burlona y fría. De un empujón me hizo caer de nuevo en el agua. Esta vez, la sensación de desesperación fue abrumadora. El caos de la noche se desvaneció en un silencio inquietante, y la única compañía que tenía era el payaso, que disfrutaba de mi sufrimiento. ¿No quieres jugar un poco más?, preguntó, mientras me mantenía sumergido. En ese instante, comprendí que este era su juego, y yo era solo una pieza más en su macabra colección. El aire se volvía cada vez más escaso, y la angustia comenzaba a apoderarse de mí. Recorrí mi mente, buscando una salida, una forma de liberarme de sus garras. La lucha continuó. Cada vez que intentaba salir a la superficie, el payaso me mantenía atrapado, disfrutando de mi agonía. Pero en un momento de lucidez, recordé las reglas que había ignorado. Debía luchar, debía intentar escapar, sin importar el costo. Con un impulso de adrenalina, me di la vuelta y me lancé hacia él. No tenía tiempo para dudar. Mi vida estaba en juego. Logré golpearlo en el costado, sorprendiéndolo lo suficiente como para que me soltara. Salí disparado hacia la superficie, sintiendo el agua fría acariciar mi rostro mientras emergía. Pero la risa del payaso resonaba en mi mente, y el terror que había sentido seguía presente. La pesadilla no había terminado. Sabía que debería encontrar una forma de salir de este carnaval, de escapar de su influencia oscura. Con la determinación renovada, nadé hacia la orilla del tanque, mis brazos agotados, pero mi espíritu intacto. Me impulsé con todas mis fuerzas y logré salir. El aire frío de la noche me abrazó, y caí de rodillas en la orilla, sintiendo la tierra bajo mis dedos. Sin embargo, el carnaval había cambiado. Las luces que antes brillaban con alegría ahora eran tenues, y el silencio reinaba en el lugar. Grité por ayuda, pero no hubo respuesta. Estaba solo, atrapado, en una pesadilla de la cual no podía despertar. Mientras me levantaba, vi la figura del payaso, todavía riendo. Emergía del agua. Sabía que este encuentro no había terminado. Las reglas del carnaval nunca fueron solo advertencias. Eran una advertencia de lo que podía suceder si decidías ignorarlas. La risa del payaso resonó en mi mente mientras me alejaba. Una sombra oscura detrás de mí. Había aprendido la lección de la manera más dura. En el carnaval, las reglas no eran negociables, y en algún lugar, la figura del payaso monocromo continuaría acechando, esperando a la próxima víctima que se atreviera a romper las reglas. A medida que me alejaba, la risa del payaso se desvanecía, pero el miedo persistía. Caminé sin rumbo, mis pies pesados y cansados. El corazón todavía golpeaba con fuerza en mi pecho. Cada sombra que se movía en la oscuridad parecía llevar consigo el eco de su risa macabra. El carnaval se extendía a mi alrededor como un laberinto de luces parpadeantes y risas lejanas. Cada paso que daba me alejaba más de la orilla del tanque, pero no de la sensación de ser observado. Había algo en el aire, una presencia que me seguía, una sombra que acechaba en el rincón de mis ojos. Me detuve, tratando de recuperar el aliento y calmar mi mente. Necesitaba pensar con claridad, y recordé las historias que mis padres me contaron sobre el carnaval, sobre las advertencias que ignoré en mi niñez. Nunca te acerques al payaso, solían decir. Siempre hay un precio que pagar por el entretenimiento.
Esa lección resonó en mí mientras buscaba un camino fuera del lugar de mis pesadillas. Decidí que debía encontrar una salida antes de que el payaso me alcanzara de nuevo. Miré a mi alrededor, buscando pistas en el caos que me rodeaba. Las atracciones chichirriaban, las luces titilaban, y el olor a algodón de azúcar y palomitas de maíz impregnaba el aire. Pero todo me parecía una trampa, una ilusión diseñada para atrapar a los desprevenidos. De repente, noté un pasadizo oscuro que se desvanecía entre las luces. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia allá. Cuando me adentraba, más el ruido del carnaval se desvanecía, dejando solo un silencio inquietante. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. En el fondo del pasillo, vi una puerta entreabierta, una luz parpadeante emanando de su interior. Con el corazón en la garganta, me acerqué con cautela y empujé la puerta. Al abrirse, reveló una habitación llena de espejos. Mi reflejo se multiplicó infinitamente, cada una mostrando un ángulo diferente de mí mismo, algunos distorsionados, otros extrañamente alterados. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde estaba realmente? Mientras examinaba los espejos, escuché una risa familiar resonar en la habitación. La voz del payaso parecía fluir a través de los espejos, retumbando y haciendo eco. Creíste que podías escapar, ¿verdad? De repente, una sombra emergió detrás de uno de los espejos. No era el payaso, sino una figura vestida de manera similar, con un rostro retorcido y una sonrisa torcida. Me di cuenta que era otra de sus víctimas, atrapada en su propio laberinto de espejos. ¡Corre!, gritó la figura. ¡No mires atrás! ¡No dejes que te atrape! Sin pensarlo, me volví y corrí hacia la salida, sintiendo que el terror me impulsaba. Mientras lo hacía, los espejos comenzaron a distorsionarse, reflejando imágenes de lo que podría ser mi vida. Momentos felices, risas, amistades, pero también vi fragmentos oscuros, escenas de miedo y soledad. En mi carrera, sentí una mano fría agarrando mi hombro. Era el payaso. En un giro, me vi cara a cara con él, su risa resonando en mis oídos. ¿Te gusta jugar, niño? Esto solo es el comienzo. Sin embargo, en lugar de rendirme, recordé la advertencia de mi padre. No dejes que te intimiden. El miedo es su poder. Y con una fuerza renovada, empujé al payaso y corrí hacia el espejo que parecía más débil. Con un grito de determinación, me lancé contra él. El impacto fue brutal, pero sentí que algo se rompía. A través del cristal vi una luz brillante. ¿Era la salida? El payaso se abalanzó hacia mí, pero en ese momento de decisión salté. Pasé a través del espejo y caí al suelo de otro lado. Al abrir los ojos, estaba en el mismo lugar, pero el carnaval se sentía diferente. Las luces ya no parpadeaban y la risa se había silenciado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi que el carnaval había desaparecido, dejando solo un vacío donde antes había estado. De pie, en la oscuridad, me di cuenta de que había escapado del payaso y del carnaval, pero su risa aún resonaba en mi mente y sabía que no sería el último que enfrentaría. Las reglas eran claras. El carnaval nunca olvida y el payaso siempre está al acecho esperando a la próxima víctima que se atreva a romper las reglas. Nunca podré olvidar lo que sucedió en ese carnaval. Aún tengo cicatrices en el brazo, profundas marcas de garras donde el payaso sujetó mi carne. Cada vez que intento dormir, los recuerdos de ser arrastrado hacia ese tanque de agua vuelven a perseguirme. El sonido del metal crujiendo bajo mi peso, el dolor insoportable de mi hombro siendo dislocado, pero hay algo que me duele tanto como el físico, la forma en que Steven reaccionó cuando le conté lo que había pasado. Después de salir del carnaval ese día, maltrecho y aterrorizado, intenté explicarle a Steven lo que había ocurrido. Le habíamos contado historias de miedo antes, así que pensé que entendería, pero él simplemente se rió. Vamos,
No esperes que me trague eso, dijo entre carcajadas. Intenté mostrarle mi brazo, ensangrentado y cubierto de cortes frescos, pero lo descartó como si hubiera sido un accidente que inventé para asustarlo. Seguro que fue un hierro viejo o algo oxidado, dijo, encogiéndose de hombros. Sabes que tienes que ser más cuidadoso. Pero eso del payaso, no puedes estar hablando en serio. Un payaso monstruoso que te atrapó desde un tanque, vamos, parece sacado de una película barata. A pesar de mis súplicas y advertencias, Steven no quiso escucharme. Insistía en que volvería al carnaval el año siguiente, que seguiría las reglas, como si eso fuera suficiente para estar a salvo. Si de verdad crees en esas tonterías, solo hay que seguir las reglas. No es tan difícil, dijo Steven. Tristemente, nunca cambió de opinión. Murieron al año siguiente. Steven y Mary Lee, la prima de Jennifer, habían ido juntos al carnaval. A pesar de mis advertencias desesperadas, sus cuerpos fueron encontrados, hinchados y mutilados, en el río poco después. No hubo un ataúd abierto para ellos. No quedó nada que se pudiera mirar sin horror. No hay noche en que no recuerde su risa despreocupada, su desdén por lo que intenté advertirle. Si tan solo me hubiera escuchado, si tan solo hubiera creído, quizás, solo quizás, Steven seguiría aquí. Pero ahora, todo lo que me queda son cicatrices y el peso insoportable de saber que nunca volveré a ver. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Suscríbete al canal, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio de Susurros del Abismo.